próximo en Radio Isla 1320. Hoy es miércoles y eso significa que es miércoles de Melissa con lo último del COVID. También demócratas salen a escoger su candidato para alcalde de Nueva York. Hablamos de eso y mucho más con Frankie Martínez Blanco. Eso en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora. El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es miércoles 23 de junio del 2021 y estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Miércoles de Melissa. Nos ponemos al día con lo último del COVID junto a nuestra epidemióloga residente, doctora Melissa Marzán. ¿Cómo terminaron las primarias demócratas para la alcaldía de Nueva York? Lo converso en el desembolso federal junto a Frankie Martínez Blanco, pero comencemos ahora con el miércoles de Melissa. Ahora, en ¿Qué es la que hay? Profundizamos en los temas de salud con la epidemióloga y experta en salud pública Melissa Marzán. Miércoles de Melissa. Asimismo conversamos ya como todos los miércoles hace más de un año con la epidemióloga doctora Melissa Marzán. ¿Qué es la que hay, doctora? ¿Qué es la que hay, Luis? Buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan. Bueno, esta sección ha tenido un tono marcadamente optimista por los últimos, yo diría como 6 semanas. ¿Cómo van los números hoy? ¿Nos quedamos optimistas? ¿Estamos preocupados? ¿Cómo va la pandemia en Puerto Rico, doctora? Seguimos vigilantes, Luis. Así que en términos de la situación de la epidemia para Puerto Rico, del COVID-19, hasta hoy, miércoles, 23 de junio, tenemos que el Departamento de Salud incluye 3 casos nuevos confirmados para un total de 122.824 casos desde que comenzó la epidemia en marzo 2020. Tenemos, en el informe de hoy, no hay ninguna muerte que se reportó y hasta el momento tenemos 2.543 muertes reportadas desde que inició la epidemia. Así que, evidentemente, estamos hablando de cifras de un dígito. Cifras de un dígito, cifras que no se veían desde el comienzo de la pandemia y cifras que parece que siguen bajando semana a semana, que hay algo ahí también, eso es importante. Y cuanto a la tasa de positividad, estoy viendo por primera vez un 0 antes del punto. 0 punto algo. Tú sabes que yo preparo en realidad preparo las gráficas porque me gusta hablar con el número de frente y con la fuente. Y ciertamente cuando estaba revisando el número de la positividad específicamente para casos actualizados al 22 de junio desde el portal del doctor Rafael Izarri, la positividad en casos es de 0.9%. Así wow. Que sí, eso es una buena noticia. La meta específicamente para positividad en casos debe estar por debajo del 2%, así que ya estamos por debajo de 1. Luis, pero vamos por más, podemos lograr estar mucho más abajo todavía. Ojalá que así sea, y de hecho en el mapa, vamos a ir al mapa un poquito más adelante, la curva de la tasa de positividad
ya pues muestra ya básicamente 6 semanas, un poco más, un poco menos quizás, por debajo de ese 2%, así que sí, el nivel de control está ahí y se sostiene. De hecho, usted nos presenta aquí la curva epidémica de todo, desde que comenzó la pandemia, a mitad de marzo hasta en el día de hoy, y ¿qué observamos en esos números? Y la traje porque ahora cuando te acabo de comentar, Luis, que podemos ir por más, básicamente para hacer una mirada de dónde estuvo la curva epidémica en el periodo de mayo 2020 a junio. ¿Te acuerdas que fue justamente el periodo luego del lockdown, cuando ya iba comenzando las flexibilizaciones? Aquella curva estuvo casi en el piso. En ocasiones estuvo en el piso. Si miramos la curva hoy, preliminarmente, estamos cercanos al piso, pero todavía no hemos llegado allí. Así que por eso es importante reconocer que aunque si bien hay indicadores de mejoría, todavía debemos seguir trabajando para estar más cercanos a cero, principalmente que sabemos, y lo venimos discutiendo desde hace algunas semanas aquí, que hay variantes de preocupación que han comenzado a circular en Estados Unidos, que ya se detectó un caso aquí en Puerto Rico. Así que eso nos trae como, ¿verdad?, el continuar vigilantes y seguir reforzando para lograr la meta de que esas variantes no tengan capacidad de circular, ¿verdad?, en nuestras comunidades. Y una pregunta que no está en los números que os trae, pero ¿hay algún reporte quizás anecdótico o en conversaciones con sus colegas? Los sistemas de monitoreo que todavía están operando, presumo que ahora pueden cumplir con su función mucho más efectivo, ¿no? Tenemos quizás un cuadro más claro de lo que está pasando en el campo, en tierra, quizás que lo que teníamos en otros momentos de la pandemia. Mira, Luis, no tan solo para Puerto Rico, sino incluso en Estados Unidos. La cantidad de casos activos que hay, pues básicamente le da un alivio a los sistemas de salud pública, específicamente los sistemas de investigación de casos y rastreo de contactos. Y eso es importante, Luis, porque si se hace correctamente y ágilmente el proceso de investigación y rastreo de contacto, cuando tenemos una tasa de casos relativamente baja en comparación con otros momentos históricos, pues eso nos ayuda a cortar cadenas de transmisión temprana y que si entra cualquiera de estas variantes, que sabemos que incluso puede ser hasta 60% más transmisible que la que hemos tenido anteriormente, pues eso nos ayuda tempranamente a cortar cadenas de transmisión, y es algo que incluso se ha discutido esta semana en los Estados Unidos. Mira, es cierto que Delta está por ahí, pero si ahora que tenemos estos niveles tan bajos de casos activos, los sistemas de investigación y rastreo están, tú sabes, ahí a mano dura para poder cortar esas cadenas de transmisión, pues en realidad el impacto lo pudiéramos mitigar entre eso y obviamente la carrera de vacunación. La vacunación, claro. Y cuando vemos el mapa ahora sí de todo Puerto Rico, básicamente 63 municipios están con una positividad menor de 5%. Sigue siendo Maunabo el único municipio en Puerto Rico con una positividad de más de 10%. Está Maunabo, que los datos de las últimas 2 semanas, pues básicamente tiene 15.2% de positividad. Le sigue Sabana Grande con 9.9%. El municipio de Florida, 7.4%, Mayagüez, Lajas, Río Grande, Isabela, San Germán y Juana Díaz son, ¿verdad?, como el top 10 municipios que sabemos que todavía no han llegado a esa meta de al menos estar por debajo del 5%. Entonces, doctora, debemos estar hablando de estar por debajo del 2%, Luis. O sea, si estamos a nivel isla lo que está sucediendo, ya es cuestión de ir llegando a esa meta más cercana al cero. Y entonces, pasando a Estados Unidos, doctora, los números siguen siendo positivos, pero estaba leyendo esta mañana que la llegada de la variante, pues ya se están viendo aumentos en el promedio de 7 días, pero en los estados con los índices más bajos de vacunación. ¿Qué nos dicen los números de Estados Unidos? Y eso está importante, y de hecho, Luis, tengo que hacer la nota aclaratoria al momento de que yo prepare esta presentación, y antes de esta conversación todavía los CDC no había actualizado los datos a 7 días. Así que básicamente están los mismos datos que discutimos la semana pasada. Pero sí sabemos lo que nos acabas de comentar, que básicamente debe estar cercano al 20% del virus que está circulando en las comunidades se ha asociado a la variante Delta, así que más o menos
nos vamos dando cuenta cómo va aumentando a través de la semana. Y específicamente, pues ya se ha identificado lo mismo que pasó en Reino Unido con esta situación, que específicamente pues lugares, los counties donde hay, los condados donde hay menos porcentaje de personas vacunadas, pues allí se da, ¿verdad?, el espacio para que estas variantes puedan seguir propagándose. Por eso se sigue insistiendo en que, aunque bien muchas personas al menos han recibido una vacuna, pero con el caso de Delta, si usted está recibiendo Pfizer o Moderna, una vacuna no va a ser suficiente. Así que todavía es importante que si usted, por ejemplo, tiene una sola dosis, pues hay que cogerlo con calma y continuar con las otras medidas cautelares, porque definitivamente sabemos que para esta variante en particular una dosis no es suficiente. Sí, de hecho, o sea, lo que discutimos la semana pasada es que una dosis de Pfizer solamente con Delta la efectividad bajaba a menos de 30%. O sea, que básicamente te necesita las 2 dosis. Y recuerde que esto es una carrera contra el tiempo, porque no es que usted se pone las 2 dosis el mismo día, es que se pone una, espera 14 días, se pone otra y tiene que esperar 14 días. De hecho, doctora, estoy en la página del New York Times que tiene los números por estado. Y los positivos a nivel de todo Estados Unidos en los últimos 14 días han bajado 21%, pero cuando vemos por estado, en Oklahoma han aumentado 68%, de vacunación en Oklahoma 37%. En Missouri han aumentado en las últimas 2 semanas 45%, de vacunación en Missouri, 38%. En Arkansas, 42% de aumento, 33% vacunado. Alaska, 20% de aumento, 42% vacunado. Utah y Nuevo México son los demás estados con los mayores aumentos. El único que está por encima del 50% en vacunación es Nuevo México. Así que sin duda el efecto se está viendo ahí y me parece que ahí es que está el riesgo posible para Puerto Rico, ¿no? Es decir, esta variante que ya está entre nosotros, pues a quien más afecta a los no vacunados. Correctamente. Y Luis, en términos del nivel de transmisión comunitaria en los Estados Unidos, en general Estados Unidos está bajo la categoría amarilla, que es un riesgo moderado en una escala desde bajo hasta alto, con 4 niveles. Estamos en la segunda, que sería moderado amarillo. Incluso Puerto Rico también está dentro de esas jurisdicciones bajo amarillo. Básicamente estamos hablando que como el 88% de todas las jurisdicciones, estados, territorios de los Estados Unidos se encuentran en moderado o bajo. Así que eso es importante porque, como hablábamos la semana pasada, hubo momentos donde no era ni rojo, era el violeta aquel. Pero sin duda, no hay ningún estado ni territorio en este informe de nivel de transmisión de los CDC en color rojo o alto. Sí, los que mencionas pues están bajo lo que se llama el nivel de transmisión comunitaria sustancial, que es el naranja. Así que un llamado y la parte más fuerte, Luis, al principio pues quien se quiere vacunar, pues tú sabes, todos tenemos la fiebre, bla, bla, pero claro, ahora es cuando viene el trabajo más árido, que ir a las comunidades, identificar a la gente, hacer el trabajo uno a uno, de hablar con los ciudadanos, de contestar las preguntas. Luis, uno se sorprende, pero uno va a la calle y la gente tiene muy buenas preguntas que hacer. Claro. Y cuando tiene la oportunidad de estar con salubristas, con otros profesionales relacionados a la salud que les brinden respuestas, pues eso aclara sus dudas y van y se ponen la vacuna. Así que ese trabajo del uno a uno es lo que hace falta y que evidentemente pues toma más tiempo. Correcto. Y por eso es que hay que, no importa por pequeño que parezca, si alguien en su entorno, en su familia, en su lugar de trabajo no está vacunado, pues con cariño, con comprensión y contestándole todas sus dudas, exhórtelo a que se vacune y dígale que lo haga por sus hijos y por sus nietos y trabaje en ese espacio, al igual que todavía hay mucha gente que está encamada o que simplemente no puede salir del hogar, que los pueden ir a vacunar al hogar completamente gratis, se hace la gestión y llegan. Entonces, doctora, vamos al resto del mundo. Suramérica lleva una rachita complicada y vuelve ahora a Suramérica a ser el epicentro de la pandemia. Estaba escuchando el podcast esta mañana del Washington Post, que Colombia está viendo de nuevo números como se vieron en los peores momentos. Colombia, Chile, Brasil, tenemos varios de nuestros vecinos en Latinoamérica que mientras en el norte, pues los países con más poder adquisitivo están en la carrera del privilegio de los que no se quieren vacunar versus los que sí se vacunan,
tenemos otras situaciones en Latinoamérica donde no hay vacunas suficientes. Y pues las tasas de casos activos de infecciones están altísimas. Eso no sale en las noticias todo el tiempo, Luis, pero es una realidad que está ocurriendo, muy lamentable. Y uno escucha noticias de colegas cercanos que tienen a lo mejor familiares en estos países y que la están pasando mal. Y uno no lamenta que eso no sea lo que salga en los medios, pero sí tenemos esa situación precisamente porque no están los recursos de la vacunación. Y yo creo que hay que tener la reflexión como país de la importancia de tener acceso a una herramienta que nos está ayudando a poder controlar la epidemia y aprender de esos errores que estamos viendo en otros lugares, o más que errores, son situaciones por asuntos de acceso a recursos. Me preguntan en Twitter, la Titánica me pregunta si tenemos alguna data del efecto de Delta en personas que ya tuvieron COVID pero que no se han vacunado. La realidad del caso es que no he visto nada. Okay. No sé si hay algo disponible. Sí escuché a la directora de los CS recientemente de que básicamente esto es ahora una de las prioridades de los CS, así que hay varios estudios específicamente para recopilar datos sobre Delta y vacunación. Así que vamos a ver, me imagino que en las próximas semanas vamos a poder tener datos de específicamente cómo eso se está comportando para los Estados Unidos. Principalmente, Luis, y te acuerdas, la semana pasada decíamos, bueno, ¿y cómo funciona la vacuna Johnson & Johnson con Delta? Pues esos datos se están empezando a levantar ahora, así que eso es uno de los trabajos que está haciendo los CDC para darnos más información en las próximas semanas. O sea que la contestación es no sabemos todavía. Recordemos que Delta acaba de empezar a circular básicamente en los Estados Unidos, donde sí se administra la vacuna de Janssen, y pues eventualmente se va a convertir en la variante predominante. Eso es lo que esperan los expertos dentro de los CDC. Así que básicamente a lo mejor, Luis, de aquí a un mes cuando volvamos a hablar, pues ya la variante dominante de los Estados Unidos va a ser Delta. Así que evidentemente en este transcurso pues se va levantando datos para tener una idea más clara y con evidencia de lo que puede estar pasando. Bueno, si la mejor defensa para la variante Delta es la vacunación, ¿cómo va la vacunación en Puerto Rico? ¿Dónde está el número hoy? Estoy viendo cifras contradictorias. Sí. He visto hasta cifras tan positivas como 60%, pero en otro lado veo cifras que dicen 42%. No sé a quién creerle, doctora. Mira, Luis, yo te traigo las noticias y aquí las discutimos hacemos lo mejor que podemos. Hacemos lo mejor que podemos, pero mira, por ejemplo, en los Estados Unidos los datos de los CDC nos dicen que al menos el 53.5% de la población de Estados Unidos tiene una dosis y que el 45.3% ya está totalmente vacunado. Cuando miramos los datos a Puerto Rico, tú sabes que todos los miércoles aquí compartimos los datos del doctor Rafael Irizarry, que son datos que él utiliza desde la fuente primaria es el Departamento de Salud. Allí dice que por lo menos una dosis hay 54.3% de la población actualmente vacunada. Con una dosis por lo menos. Con una dosis. Pero entonces vamos a la página del Departamento de Salud. Obviamente pues Salud debe tener los datos más up to date. Más al día, claro. Dice que el 60.4% de la población ya tiene al menos una dosis y el 49.4% que ya está totalmente vacunada. Y esta mañana creo que, ¿verdad? Hubo una entrevista con el general de la Guardia Nacional y yo creo que él mencionó que estábamos ya como cerca del 70% de que al menos los puertorriqueños habían recibido una dosis. Son números no. Y mira, Luis, yo creo que lo que hay que resaltar es, obviamente se ha establecido una meta del 70% y fue el gobierno de los Estados Unidos, principalmente con la idea de que de aquí al 4 de julio, el 70% de la población de Estados Unidos haya recibido una dosis. Seguramente el presidente Biden va a hacer esa celebración en grande, pero cosas importantes que vienen con esto. Aún cuando en Puerto Rico tuviéramos hoy que el 70% de la población tiene una dosis de su vacuna, ante una situación como la variante Delta, eso no va a ser suficiente. Ya. Así que todavía queda trabajo.
Segundo, 70 es como la primera marca. Decir, mira, vamos a llegar a 70. Pero sabemos que dependiendo, ¿verdad? El impacto de las variantes, ese por ciento es mayor. Y ese por ciento incluso de personas vacunadas puede variar por asuntos tan sencillos como densidad poblacional. Hay unos condados que son más densamente poblados que otros y eso puede afectar cuántas personas necesitamos vacunar. Así que en ese sentido, aunque digan 70, si hoy llegan a 70, mañana no se acabó la vacunación. Todavía hay un camino arduo que hacer y es importante que, pues, en el mejor de los casos, utilizando el dato que está en la página oficial del Departamento de Salud, dice que el 60% tiene una dosis, 49% está totalmente vacunada. Pues nos falta el 50% de la población para que esté totalmente vacunada. Por lo menos está subiendo, doctora. Estamos subiendo, pero hay que meterle, en el buen puertorriqueño, Luis, hay que meterle chambón porque tú sabes que las variantes no piden permiso. Sí. Lo más difícil falta. Falta lo más difícil, que es la gente más resistente. Avísame cuando esté en 80 para entrar. Eso no va a pasar. Así que es importante que nosotros tomemos acción. Bueno, entonces para tomar acción y protegernos mientras pasamos este periodo y llegamos al 80, al 90% de la vacunación y ya pues la gente está viajando, ¿qué consejos tenemos, doctora, para las personas que regresan de viaje? ¿Cómo se pueden proteger ellos y cómo pueden proteger al país, verdad? De que no vengan enfermos o no traigan variantes de otros lugares. Mira, Luis, yo creo que quiero aprovechar esta oportunidad para refrescar, ¿verdad? Las medidas de prevención si vamos a salir de viaje. Evidentemente, pues, hay flexibilizaciones. Mucha gente ha planificado actividades, viajar durante el mes de julio. Así que queremos hacer un recordatorio amistoso de que hay dos cosas para hacer si nos vamos a ir de viaje en julio. Primero, estar totalmente vacunado. Esa es la primera recomendación de los CDC. Número 1. Así que usted procure estar totalmente vacunado y si está totalmente vacunado, por favor, ande con su tarjeta de vacunación. Eso es básicamente tan importante como su pasaporte cuando esté viajando. Conozco una gente que se le olvidó la tarjeta. Entonces, es importante que todo el mundo, mire, cuando uno está montando maleta, uno está bien emocionado porque va a viajar, pero hay que sacar 5 minutos, Luis, para entrar a la página de los CDC. Hay específicamente una página de los CDC para ver las notificaciones de viaje. Así que usted puede poner en Google Travel Notice de CDC y ahí automáticamente le salen los 4 niveles de riesgo. Y usted, de esos 4 niveles de riesgos que hay para COVID, en todo se sugiere que usted esté totalmente vacunado. Usted diga, bueno, pues yo voy para México. Y usted pone México y allí en la página le va a decir el nivel de alerta para ese país y la recomendación que le hace los CDC. Por ejemplo, si el nivel de alerta es 4, que es que está muy alto, Luis, pues los CDC te recomienda de que evites ir a esos sitios a menos que tú seas un viaje esencial. Así que es importante de que no nos aventuremos necesariamente porque hay lugares donde la situación todavía está complicada, Luis. Así que la primera recomendación, usted se vacuna. La segunda, tome 5 minutos, entra a la página de notificaciones al viajero del CDC y verifique el estatus de COVID en ese país que usted va a visitar. Importante, cuando regrese a Puerto Rico, por favor, vamos a colaborar. Este es el lugar que por más de un año hemos dado la batalla como país para poder trabajar esta situación. Así que cuando usted vaya a regresar a Puerto Rico, usted va a entrar a la página de travelsafepr.gov y usted va a completar la declaración de viajero. Es un formulario que usted llena, allí le van a preguntar su información general, incluyendo si tiene sus vacunas, usted va a subir evidencia de su vacunación, etcétera. Y si usted está vacunado totalmente, eso implica de que usted no se tiene que hacer una prueba ya sea molecular o de antígeno para entrar a Puerto Rico. Así que es importante, si usted es una persona que no está totalmente vacunada, que eso puede incluir a menores de edad, Luis, por ejemplo, toda persona mayor de 2 años que no esté totalmente vacunada, tiene que entrar con una prueba negativa molecular o de antígeno.
Así que si usted tiene niños y va a viajar, recuerde hacer esta asignación, pues para que el proceso de viaje también sea agradable, porque obviamente hay restricciones, y entre a las páginas, porque la realidad del caso es que usted sabe que esto puede ser bien volátil, y hoy dice una cosa y mañana otra, así que es mejor que usted se prepare para el escenario más complicado y usted esté planificado y eso no sea algo que vaya en contra de su motivación de viaje. Así que es importante, entre a la página SS, verifique el nivel de alerta y de regreso todo el mundo llenar el formulario del Travel Safe del gobierno de Puerto Rico. Cuídese, verifique, hay información. Hay varios estados ya que tienen más de 80% de las personas vacunadas, así que hay lugares que se pueden visitar con más tranquilidad que otros. Y pues cuídese, que lo hemos dicho muchas veces, usted no quiere ser el último soldado que muere en una guerra. Doctora Melissa Marzán, gracias por estar aquí otro miércoles. Claro que sí. Nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles que viene. Nosotros nos vamos a una pausa. Cuando regresemos en ¿Qué es la que hay? Hablamos de las elecciones para la alcaldía de Nueva York. No se vaya nadie, ¿Qué es la que hay? Continúa luego de la pausa. ¿Qué es la que hay? Ahora entramos en el desembolso federal con el estratega político Frankie Martínez Blanco. Anoche se celebraron las primarias para escoger potencialmente al próximo alcalde o alcaldesa de la ciudad de Nueva York, y para hablar sobre el resultado, que todavía es preliminar, conversamos con nuestro analista de política norteamericana, Frankie Martínez Blanco. ¿Qué es la que hay, Frankie? Todo bien, Luis. Saludos a los radioyentes y gracias por tenerme de nuevo para hablar de la política de Nueva York. Saludos a ti, gracias también por estar aquí. Bueno, ayer la ciudad de Nueva York salió a votar, pero no sabremos los resultados oficiales hasta el 9 de julio. Eso suena extraño, pero ¿cómo parece que terminó la elección, Frankie? Bueno, varios puntos. El primero, Twitter no representa la vida real, que eso lo vimos bien claro en el caso de Andrew Yang. Versión número 1.357.832. Twitter no es el mundo real. Exactamente. Entonces, y que Nueva York en esto de las elecciones locales es más conservador de lo que piensa la gente. Además de es liberal en las elecciones presidenciales y congresionales, pero pienso que se vio en los resultados que es un poquito más conservador de lo que la gente estima en la prensa nacional. Claro. Y quizás también el tema del crimen y el perfil del candidato que salió favorecido va con el ambiente, ¿no? Que hay algo interesante pasando sobre ese asunto. Pero entonces, ¿quién salió favorecido? Bueno, el que vimos fue Eric Adams, que es el presidente del condado de Brooklyn, que era capitán de la policía, fue asambleísta. Es un candidato que lleva muchos años en la política. Mi impresión, el crimen ha subido en Nueva York, desafortunadamente, durante COVID, y ahora en este año los asesinatos han subido. Ha habido mucho, como se ha visto en la prensa, ataques de odio contra asiáticos y cosas así, que yo creo que ha puesto un poco a la gente en tensión y se sintieron más seguros alineándose con un candidato que es un ex policía, que no ha salido tan fuerte con todo esto de reforma sobre el abuso de policial, por ejemplo. Y algo que vemos, algo bien específico, Nueva York es bien grande, son 8 millones de personas, bien poca gente votó. De lo que hemos visto, no llegan a 800 votos. 750,000 electores, más o menos. O sea, no llega, es un poquito más, casi 600,000 a esta hora. Y la estrategia para ganar una primaria es que tú tienes que tener tu área específicas, que son las que tú vas a ganar grande y acapararlas y repartirte. O sea, Manhattan, por ejemplo, es el condado con menos población, pero mucha gente se enfoca ahí. Adams fue bien inteligente, que como él era el presidente del condado de Brooklyn, se enfocó mucho en Brooklyn, especialmente en el área este, donde está el aeropuerto JFK, que es un área de mucha población, alta pobreza y mucho crimen. Y él se enfocó mucho allí, y no veíamos los otros candidatos de esa área, y como vimos, él ganó casi todo Brooklyn y ganó el Bronx, que eso sorprendió bastante. El Bronx ganó contundentemente, el Bronx. Y lo baso, creo que a la maquinaria de Rubén Díaz Jr., que es el presidente del consejo del condado de Bronx,
Y creo que esa alianza lo ayudó mucho, que por ejemplo Richie Torres estaba aliado con Drew Young y parece que no las maquinarias todavía se están creando de esa maquinaria política en Bronx. Es de lo más interesante cuando, y corrijo el número, hasta ahora se han contado 798.491 votos. O sea que quizás lleguemos al millón de votos en esta primaria. Pero esta primaria es bien importante porque pensando que Nueva York, que es un bastión del Partido Demócrata, pues uno pensaría que el que gana la primaria de los demócratas será el próximo alcalde. Veremos si eso ocurre así, ¿verdad? En la política nada está escrito. Pero sin duda está lo más interesante. Y hay algo aquí de un poco también de división en cuanto a ingresos. Porque si vemos Manhattan, y si vamos a decir que Manhattan es la zona más rica, porque lo es, de toda la ciudad, en Manhattan básicamente casi unánimemente Catherine García es la candidata con más votos, pero no fue suficiente. ¿Por qué García, que es una candidata, vamos, todos son liberales, son demócratas de Nueva York, pero dentro del espectro de Nueva York, García no era la más liberal de todas, quizás era un poquito más tecnócrata? Porque una candidata como García quizás sale favorecida en Manhattan, y la candidata que más en el molde de Alexandria Ocasio-Cortez, de esa ala más liberal del Partido Demócrata, Maya Wiley, sale favorecida en las regiones más de Brooklyn, pero las que están más pegadas a Manhattan, más pegadas al río. O sea, ¿qué nos puedes decirle a la composición de Nueva York que quizás nos explique este tipo de votos? Sí, y aquí algo, por ejemplo, García, a ella la endosó el periódico el New York Times. Yo creo que eso ayudó bastante a que el voto de Manhattan se concentrara en ella. Ella corría el departamento de sanidad, que es el departamento que se encarga de la basura, de recoger la nieve. Y ese departamento en Manhattan, como es el centro económico, es el primero, el que más atención tiene en términos de limpiar la basura y recoger la nieve. Ella cree que tenía una buena reputación en Manhattan. Wiley, por ejemplo, ella ganó el área, yo creo que de gente más joven, gente que se ha mudado nueva a la ciudad, más progresista, que yo creo que eso es por el efecto de AOC. También su vecindario, esa parte de Brooklyn que está más pegada a Manhattan, que se llama Park Slope, Brooklyn Heights. Esa área, vimos como ella ganó, ella hizo mucha campaña ahí. Que esa estrategia, tú tratas de escoger tus dos áreas más fuertes y tú tratas de ganarte el voto entero ahí, y esa fue bastante la estrategia que ella trató de utilizar, en vez de esparcirse tanto, porque el dinero nunca da en esas campañas locales con el costo mediático que hay en Nueva York. Y entonces Andrew Yang, que era el más famoso a nivel nacional y que había sido precandidato presidencial demócrata, pues básicamente gana en Wall Street, que no vive mucha gente en Wall Street, pero él está ganando ahí, y está ganando en Queens, pero un lejano cuarto lugar. Ya él concedió, ya él dijo que él no va a ganar. ¿Alguna lección que saquemos de esta campaña de Yang, que en algún momento fue el líder de las encuestas? Sí, bueno, la primera lección, que el Twitter no es la vida real. Aquí él se enfocó en dos áreas particularmente. Él se enfocó en las áreas de las comunidades asiáticas de Queens, que el área que él ganó se llama Flushing, que es un área al noreste de Queens, y la ganó bastante contundentemente. Y se enfocó en las comunidades judías de Brooklyn, que es esa área al sur-oeste, que la vez que él ganó ahí bastante contundente. A él yo creo que él tuvo un problema, el problema de ser el favorito por un área, mucha prensa lo trató de hacerle muchas preguntas, y también lo que pasó en Gaza con Israel lo chavó bastante, porque ahí él estaba bien a favor de Israel, y en el Partido Demócrata ahora se ha movido bastante la opinión de ser poco más pro-Palestina, que antes era bastante ecuánime en ese sentido, y él siguió bastante fuerte hablando sobre Israel y su derecho a defenderse, y eso lo pienso que lo chavó bastante en esa elección, al igual que vimos en las elecciones pasadas del 2020, el congresista Engel, que era el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales en la Cámara de Representantes, perdió por este mismo issue, porque el candidato que ganó en contra de él era un poquito más anti-Israel, más pro-Palestina. Yo creo que ese issue todavía afecta bastante a las elecciones locales en Nueva York. Entonces, esta elección fue la primera elección que tenía lo que en inglés se dice el rank voting, que tú podías votar por tu segunda, tercera, cuarta y quinta opción, además de por tu voto predilecto.
¿cómo crees que corrió el experimento? Y te pregunto, ¿hay posibilidad de que cambie la elección, de que Eric Adams, que hoy está en el liderato con 31.7%, sea derrotado en ese voto segundo, tercero, cuarto? Bueno, en términos de la elección, gracias a Dios se corrió bastante bien. No hubieron casos de dudas, de problemas con la comisión de la ciudad que corrió la elección. No hubieron tantos problemas como se han visto antes. Y se notaba que la gente entendía bastante bien cómo era lo del voto de preferencia. Esperemos a ver. Esta es la primera vez que ha pasado. Aquí sería interesante. De lo que he leído y analizado y hablado con la gente, parece que Adams se la va a llevar. Pero va a ser bien interesante como el voto de Andrew, la gente que votó por Andrew Yang estaban bien en contra de Adams. Va a ser bien interesante quién pone en ese segundo y tercer lugar, porque no están tan separados Maya Wiley y García en contra de Adams. Podría pasar algo interesante aquí, pero tampoco no se sabe muy bien, porque aquí el polling no ha sido bastante bueno, porque mucha gente de Adams que pusieron número 2. Va a ser interesante qué va a pasar, pero parece que Adams se la va a llevar. Un análisis de 538, ellos dicen que ellos miraron más de 100 elecciones en Estados Unidos más de 300 elecciones, discúlpame, con este tipo de votación, y que es muy raro resultado, sobre todo cuando el candidato que está número 1 tiene más de 6% de ventaja. Así que, y ahora mismo la ventaja de Adams es de casi 9%, así que muy cuesta arriba. Me parece que sí, que Adams será el candidato del Partido Demócrata y será probablemente electo alcalde. Nos tenemos que ir a una pausa, Frankie, pero quédate conmigo porque quiero hablar de... la elección no solo fue en la ciudad de Nueva York, hubo elección en todo el estado y en otra ciudad de Nueva York sí hubo un resultado sorprendente, así que quiero hablar un poquito de ti sobre eso y sobre el ambiente general que hay camino a las elecciones de medio término del 2022. Así que no se vaya nadie, que el desembolso federal continúa en Qué es la que hay con Luis Herrero y con Frankie Martínez luego de la pausa. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Bueno, regresamos y seguimos conversando sobre la jornada electoral anoche en el estado de Nueva York junto a Frankie Martínez Blanco. Frankie, ayer la primaria no solo fue en la ciudad, sino que en todas las ciudades del estado de Nueva York donde hubo primaria, pues se celebró, y te confieso que no sabía nada de esto, pero hoy en la prensa me entero de una gran sorpresa en la segunda ciudad más grande del estado, la ciudad de Buffalo, que de hecho tiene una población bastante importante de puertorriqueños, y allí una candidata primeriza, enfermera de 38 años, liberal y socialista, de nombre Indiana Walton, derrotó a un alcalde incumbente de 4 términos en una primaria. De ser electa, Walton sería la primera alcaldesa socialista de cualquier ciudad en los Estados Unidos desde los 60. ¿Qué rayos pasó en Buffalo, Frankie? Bueno, lo de Buffalo, más que yo diría, en mi opinión personal, más del término socialista, aquí yo creo que la incumbencia del otro candidato lo afectó mucho, ya que a él tenía bastante notas negativas en cómo manejó el COVID. Él estaba bien atado a Cuomo, que Cuomo ha bajado la popularidad del gobernador. Cuomo ha bajado mucho durante los pasados meses después de las acusaciones de hostigamiento sexual que se le han hecho en su contra. Y creo el partido, en Nueva York hay un partido que se llama el Working Families Party, el partido de trabajadores de familia, que trata de familias trabajadoras, que trata de diferenciarse un poco del Partido Demócrata, y invirtieron mucho en esta elección. Ellos eran bastante populares en Nueva York, han perdido bastante poder ahí, pero creo que se han enfocado más en parte porque Cuomo los ha destruido desde adentro para afuera. Exactamente. Y esta vez creo que vieron una debilidad en Cuomo este año y se enfocaron mucho. Tenían mucho de la gente que endosa ese partido, Cynthia Nixon, que estaba por ejemplo en el show de Sex and the City en HBO, que corrió para gobernadora. Mucha de esta gente ayudaron a India Walton, y creo que eso, más que lo de socialista, yo creo que le ayudó a ganar esta primaria. Interesante. ¿Y tú crees que, pues ya que estamos usando ese mote de socialista, veremos más socialistas exitosos dentro y fuera del Partido Demócrata en los Estados Unidos en esta década?
Yo creo que en caso por caso, aquí depende de la dinámica locales electorales, porque yo diría, por ejemplo, si en Buffalo hubiera una elección general competitiva, no creo que hubiera ganado el candidato así tan abiertamente socialista. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en las elecciones más nacionales para el Senado. No creo que tú veas un candidato socialista ganando. Pero en estas elecciones locales yo creo que de seguro, esto también es mucho moda, pienso también, y creo que veremos esto en algunas sociedades, ella ganando, ella ayudando a otros candidatos, igual como pasa con ellos, sí. Veremos algunos otros candidatos ganando y obviamente le deseamos lo mejor y esperemos que corra la ciudad bien, porque la ciudad de Búfalo es una ciudad que ha sufrido mucho del deterioro del sector de la manufacturería y necesita mucho desarrollo económico ahora mismo. Y obviamente esto tiene que servir de lección a todos los incumbentes políticos del planeta, que nada es seguro, la incumbencia no es un derecho adquirido y que una buena campaña, una buena candidata en el momento preciso siempre puede ganar una elección. Y eso es una realidad. Y ya para despedirnos, Frankie, lecciones para los demócratas de cara al 2022 de lo que está pasando en Nueva York, o no hay nada que sacarle aquí porque Nueva York no se compara con el resto del país. Sí, yo digo que Nueva York no se compara del país. La elección es bastante particular ahí. Lo único sería esto de lo de defunding the police. Esto hay que tener mucho cuidado porque es un issue a la que se vea cualquier aumento en crimen. Es un issue que los republicanos van a usar para tratar de ganar las elecciones en los midterms que vienen el 22. Hay que encontrar ese balance de cómo hacer reformas a la policía, pero dándole confianza al pueblo de que la seguridad es un hecho importante para los demócratas. ¿Qué lo ves? Que siempre los republicanos tratan de pintar como si a los demócratas no les importa el crimen, pero hay que ver cómo mercadear esos mensajes para que toquen esos dos lados. Sin duda es un fino balance. Los republicanos ya anunciaron que su mensaje de campaña va a ser la crisis interminable, que Biden y los demócratas lo que han traído es una crisis interminable, y en parte ese mensaje me imagino que estará sazonado un poquito de xenofobia por la frontera y este tema del crimen que está pasando en todas las ciudades. El aumento en crimen es bastante uniforme en todos los Estados Unidos, sobre todo en ciudades. Veremos si le funciona. Frankie, gracias por estar aquí. Muchas tardes, nos vemos. Gracias. Cuídate. Bueno, estamos tratando de conectar con un invitado mientras esperamos por esa conexión. Tengo que expresarme sobre lo que dijo Wayne Steinby, presidente, CEO de Luma Energy, que hoy estuvo testificando ante la Cámara de Representantes. Y estoy leyendo aquí el Nuevo Día. Wayne Steinby niega que ocurran más apagones en Puerto Rico desde que Luma Energy entró en funciones. El director ejecutivo del consorcio argumentó que procesan más llamadas diariamente porque, y cito, contestan el teléfono. La semana pasada era porque había un ataque y era un hacker que los estaba llamando. Hoy es porque contestan el teléfono. Señores de Luma, un poquito más de respeto al país. Yo sé que la situación está complicada, pero un poquito más de respeto. Bueno, y ahora, antes de despedirnos para hablar de un tema muy importante, recibimos al director médico del Hospital IMA San Pablo en Caguas, el doctor Bolívar Arboleda Osorio. Bienvenido, doctor, ¿y qué es la que hay? Buenas, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a nuestra casa en IMA, como decimos. Gracias a usted por estar aquí. Oiga, doctor, empieza el verano, los eventos en la calle, la gente está lista para salir, ya están vacunados y ready, y pues con los veranos a veces ocurren accidentes, pues, cosas que uno no cree que pasan, pero es parte de la actividad humana. ¿Con cuántas salas de emergencia cuenta el sistema IMA San Pablo en todo Puerto Rico? Pues contamos con nuestras 5 salas de emergencia de nuestros 5 hospitales principales, nuestros 2 hospitales hermanos grandes, Caguas y Bayamón, y nuestros otros 3 hospitales en Humacao, en Fajardo y en Cupey. En esas 5 instituciones tenemos salas de emergencia. En adición,
En Caguas tenemos nuestro centro ambulatorio, que también tiene su sala de emergencia, todas completamente equipadas y preparadas, ¿verdad?, para atender las necesidades de todos nuestros pacientes. Entonces, doctor, uno pensaría que el servicio de emergencia es uniforme, ¿no? Y que todas las salas de emergencia son iguales. ¿Cuán especializado es el servicio de las salas de emergencia del sistema IMA San Pablo? Pues, siendo un sistema, tenemos una ventaja, y esa ventaja es que en los centros mayores donde tenemos servicios especializados, como por ejemplo son los servicios de neurología especializada y stroke en Caguas, y los servicios de atención de problemas cardíacos en Bayamón, pues de cualquiera de nuestras salas de emergencia, cuando surge un caso, por ejemplo un stroke, que como ustedes saben es una emergencia, poder ver a estos pacientes dentro de esas primeras horas para poder recuperar función neurológica. Pues rápidamente podemos hacer los arreglos para transferir a esos pacientes a nuestro hospital de Caguas y que reciban la atención en nuestro centro primario de stroke, que sigue siendo el único centro acreditado de stroke en Puerto Rico. De la misma manera, los pacientes que tienen afecciones cardíacas y están en en cualquiera de nuestros hospitales, de nuestras salas de emergencia, y necesitan una intervención de cateterismo en forma de emergencia, pues de la misma manera tenemos el programa Door to Balloon, donde podemos llevar a esos pacientes directamente a la sala de cateterismo en nuestro hospital de Bayamón y para ser atendidos. O sea que tenemos todas estos servicios particulares. Tenemos nuestro centro de quemaduras también, por ejemplo, en Caguas, que dirige nuestro cirujano especialista en quemaduras, doctor Jasquille, y le brindamos servicio a todos estos pacientes que sufren quemaduras, básicamente en toda la isla. Así es que de esta manera pues podemos llevar estos servicios particulares especializados que surgen a través de las salas de emergencia. Si un paciente se quisiera contactar con los hospitales IMA San Pablo para servicios de emergencia, ¿cuál es el teléfono? Nuestro cuadro general, con el cual se pueden comunicar con cualquiera de nuestras dependencias, es el 787-653-6060. A través del 653-6060, nuestras operadoras pueden canalizar su llamada dependiendo de la necesidad que tengan en el área donde estén, y con mucho gusto pues podemos atender esa necesidad. Bueno, gracias doctor Bolívar Arboleda, director médico del Hospital IMA San Pablo. Nosotros hasta aquí de esta edición de ¿Qué es la que hay? Nos despedimos hasta mañana. Quédese con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana. Síguenos en Twitter, Radio Isla TV. Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos. Ricardo Rosselló admite al tribunal que estaba inscrito en el registro electoral de Virginia para la fecha de la elección especial. Mientras, la jueza se mantiene firme en su posición de dejar en pausa la certificación del exgobernador como cabildero por la estadidad. Doctora confirma que 9 pueblos en Puerto Rico no han logrado bajar a menos del 5% de positividad del COVID-19. En Estados Unidos, Nueva York le pone fin al estado de emergencia por coronavirus. Regresando a la isla, sobre 140 organizaciones exigen el cierre de la planta de carbón AES en Guayama. Soy Isaac Rosado Santos, usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve por radioisla.tv. Son las 5:53.